Siempre da el aplauso a nuestro Señor. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Tengamos los buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios nos da esa acaricia cada día. Amén. Amén. Nos da un abrazo. Porque Él está aquí. Su presencia está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es la bonita palabra, desde dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy, dice, en medio, y Él está aquí. Aquí vemos más de 2 y 3, más. Imagínense, solo como está 2 y 3 está ahí. ¿Cuánto más que estamos más aquí? Amén. Porque el bueno es misericordioso. El mensaje que tenemos es, Dios habla al hombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Creen que en estos tiempos también habla Dios? Sí, amén. Claro, especialmente por la Biblia, ¿cierto? Por la palabra de Dios, por la Sagrada Escritura, nos habla. Y también nos habla en nuestro corazón. También nos habla por visiones, por sueños y visiones, por figuras. Dios nos habla hoy en día, porque Él es bueno y misericordioso. Ama a sus hijos y Él habla incluso lo que va a hacer. Por eso un día decía mi esposa que he escuchado que iba a haber un terremoto tan grande aquí en Ecuador que a las 12 de la noche. Hay gente que habla falsos profetas, gente que no sabe. Y le digo a mi esposa, si yo no lo creo ni creyendo, le digo que va a hacer eso porque la palabra de Dios dice que no hará nada antes que haga saber a sus siervos. ¿Cuánto creen? Alábale porque Él es bueno. Entonces decimos, Dios habla al hombre. Para eso quiero invitarles a tomar vuestras Biblias. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículo 22 al 27, vamos a la lectura. Capítulo 5, versículo 22 al 27. Amén. De Deuteronomio. Yo digo que busquen y buscado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Estoy muy emocionado esta palabra de Dios. Digo. Deuteronomio capítulo 5, versículo del 22 al 27, dijimos, amén. Vamos a dar lectura a la bendita y sagrada Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En su bonito nombre haremos, la bendita palabra dice así. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y añadió, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí, dice Moisés. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijisteis, he aquí, Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla, ¿qué dice? Al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oiremos otra vez la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos. ¿Por qué?
¿Qué es el hombre para que oigamos la voz de Dios, del Dios viviente, que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y viva? Perdón. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová vuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová vuestro Dios te dijere, y nosotros iremos y haremos. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, Señor nuestro, Dios de amor, Dios de misericordia, en quien confiamos, en quien creemos, bendito Padre. Queremos darle gracias por este gran día, Señor, que nos regalas. Gracias por dar ese ánimo de venir a tu casa de oración para escuchar su voz, su palabra, Padre. Oh bendito Rey, sea su Santo Espíritu obrando en este tiempo de reunión, bendito Señor, porque queremos conocer más de ti, Señor. Queremos conocer de tu palabra, que nos enseñas cada día, Señor, porque su palabra que santifica, su palabra nos edifica cada día, y su palabra que nos afirma vuestros pies en tu bendito camino, Padre. Oh bendito Rey, abre vuestro corazón, Señor, para que esta palabra quede sembrada en buena tierra, Padre. Queremos abrir a nuestro corazón, Padre, para recibir la comunidad de esta palabra, Señor, y así ponerla en práctica, Señor. Oh bendito Rey, soberano Padre, Dios de la gloria, gracias porque su Santo Espíritu siempre esté en nosotros, Señor. Gracias porque Dios es bueno, Dios es misericordioso, lento para ir y grande misericordia, Padre. Oh Dios de la gloria, oramos, Señor, y habla en nuestras vidas. Y le damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Pónganse cómodos. Dios aún habla a los hombres, o al hombre. Ese privilegio que tenemos nosotros. Dios aún nos habla. Pero a veces nosotros no queremos escucharlo. A veces nosotros no queremos obedecerlo. Hay que obedecer a Dios. Cuando Dios nos habla en nuestro corazón, debemos obedecerle a Dios y hacerlo, lo que Él dice, lo que Él nos ha puesto en nuestro corazón, que hagamos, y hay que hacerlo, porque es Dios que nos está hablando a nuestro corazón para que hagamos el bien. Dios nunca va a hablar a nuestros corazones para que hagamos el mal, ¿cierto? Entonces Dios habla a nuestro corazón para que siempre hagamos el bien. Por eso conocemos que el venido de Dios. Cuando habla a vosotros, que hagamos el bien, el venido de Dios. Entonces por eso conoceremos también que Dios nos está hablando. Había un testimonio que de unos jovencitos que estaban reunidos recibiendo estudio bíblico, y justo tocaron el tema. Él preguntaba que si Dios habla en ese estudio bíblico, y el líder dijo que Dios habla en estos tiempos, y él no quería que hablara, pero el líder dijo: sí, Dios habla en estos tiempos. Vivía lejos, vino a la reunión de estudio bíblico y andaba en un auto y se fue. Iba en el camino pensando que Dios habla en estos tiempos. Así dice, que Dios habla. Y él iba conduciendo y Dios le habló. Pero no le habló audible, no que le habló en su corazón. Y le dijo: detente ahí, anda a esa casa donde está ese candil, anda. Pero primero, cómprale un litro de leche. Compra leche y llévame. Y anda a esa casa y la. ¿Cómo es? Voy a comprar leche para llevar a esa casa. O sea, todavía no entendía que Dios le estaba hablando. Le dijo: bájate, anda en esa tienda, compra leche y llévame allá a esa casa, donde está, con luz por la ventana se ve. Y lleva y dale. Pero él te viene a comprar y dice: ¿cómo? Yo compré leche y lleve a esa casa y ni conozco a esa gente. Imagínense. Pero hizo caso, se bajó, compró la leche y se fue y llevó.
Llegó, tocó la puerta, le abrieron y le dio la leche a los que estaban ahí. Y dice, ¿qué le dijeron los que estaban ahí? Gracias, eres un ángel que Dios envió. Porque no tenemos un centavo para comprar leche para nuestro niño y llora de hambre, está llorando de hambre, esa no muere de hambre. Gracias porque trajiste esta leche y fueron y le prepararon enseguida al niño, imagínense. Entonces, ¿quién estaba hablando de él? Dios sabe nuestras necesidades, ¿cuánto dicen amén? Entonces, cuando Dios nos mueve en nuestro corazón que hagamos el bien, no tardes en obedecerlo. Puede haber algo ahí también que la señora está orando, escucha un corazón humilde que está Claro. pidiendo y sabe que Dios hasta el diablo lo utiliza para llevar un alimento a Amén. un hijo de Dios. Imagínense que no tenía, dice, un centavo para comprar la leche y el niño lloraba de hambre. Pero Dios es bueno. Dios ama a los niños, imagínense tanto. Así que, ¿a qué se refiere? Dios habla hoy. Dios habla a vuestras vidas. Si Dios nos mueve el corazón que hagamos el bien, no tardes en hacerlo. Porque a veces decimos nosotros que yo mismo estoy pensando, yo mismo me estoy hablando, y no lo hacemos, así nos ponemos si yo mismo estoy pensando. No, es yo mismo estoy pensando, no. Dios te está enviando a que hagas el bien. Tienes que hacerlo. Dios habla hoy en día. Es misericordioso, hermano. Dios habla. Incluso habla de lo que nos puede suceder y Él nos advierte para que nosotros no perezcamos. Si una vez lo mismo, tuve la visión, ahorita fue una visión que Dios me hizo ver a una persona que estaba en peligro de muerte y que ese día iba a morir. De un día para otro, o sea, el sábado para nacer, el domingo iba a morir así. Me dijo, anda, dile que él va a morir si no obedece lo que digo. Y busqué a la mamá, la busqué, hasta que le dije, no se me estaba el hijo. Si usted conoce, está ahí, dígale inmediatamente que él mañana, en esta noche, morirá. Para me decir, morirá porque va a ser un asalto con sus compañeros, pero el que va a morir va a ser él. Adviértale y dígale que no lo haga. Y de verdad, ella lo autorizó, le había llamado y le iba a contar. Y de hecho, ¿cómo sabe el hermano eso? Lo que yo estoy haciendo, lo que voy a hacer. ¿Cómo sabe? O sea, creyó y no lo hizo. Y salvó su vida. Dios habla incluso para cuidar nuestra vida. ¿No te dicen amén? Pero hay que obedecer a Dios, hay que hacer lo que Él dice. Él me dijo, dile que morirá esta noche si no obedece a esta voz que digo. Dios habla en estos tiempos. Dios habla a sus siervos. Así que si un siervo te dice, te advierte algo, no tardes en obedecer. No tardes en obedecer. Si te dice, te va a ir mal en esto, obedece, no lo hagas. No lo hagas. Porque Dios habla a vuestras vidas. Dios habla hoy. Dios utiliza a sus siervos. No lo hagas, no lo hagas. Porque te va a ir mal. ¿Cuánto creen que Dios nos está hablando hoy en día? Amén. Aparte de la palabra de Dios, nos habla en nuestras vidas. Utiliza siervos para prevenir nuestros fracasos. Por eso nos habla. Porque en la Biblia nos está escrito qué le va a suceder a cada hermano, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día Él habla a uno para advertir, para que no mueras. Para que no te accidentes. Dios te advierte. Para eso habla el Señor. Vamos a leer. Estas palabras habló Jehová, dice, a toda vuestra congregación, dice, en el monte, en medio del fuego, manifestaba en fuego, y la nube, y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más.
y las escribió, ¿qué dice? En 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. ¿A quién le dio las 2 tablas de piedra? Todos sabemos que a Moisés, ¿no es cierto? Pero algunos dicen, ¿quién escribió la Biblia? Los hombres. Entonces, eso tiene que ver nada, escribieron los hombres. Pero no se dan cuenta quién escribió, especialmente en las tablas. Fue Dios mismo, con el dedo de Dios escribió. Y esto que está la palabra aquí dictada por Dios. Él la dictó esta palabra para que nosotros nos santifiquemos. Entonces Dios mismo hizo esto. Dios mismo dio esta palabra para que le escriban y nosotros leamos. Entonces, en primer lugar, él escribió en tablas de piedra, dice la bendita palabra. Y le dio los mandamientos ¿a quién? A Moisés, ¿no es cierto? A su siervo, a Moisés. Le dio los mandamientos, esos son los 10 mandamientos que hay. Entonces Dios mismo escribió los mandamientos. Pero la gente que no sabe, no, los hombres escribieron. Él escribió en tablas de piedra, dice. Lo que hicieron la gente, las personas la copiaron, lo hicieron en pergamino en ese entonces. Y hoy en este libro. Entonces Dios mismo la escribió a los mandamientos. Dios mismo dictó esta palabra que tenemos aquí en vuestras manos para que nos santifiquemos. Y no solo eso, aún Dios nos habla hoy. Aún Dios nos habla hoy lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Para qué? Para prevenirnos que no muramos. Por eso cuando un siervo nos habla, o una sierva nos habla, ¿es para qué? Para que no muramos. Dios nos previene, dice no haga. Dios me ha hecho ver que te va a suceder esto. Entonces, pero si obedecieres, no te sucederá nada. Entonces Dios mismo es el que habla a nuestros corazones. Y así me hablaba a mí, amados hermanos, si te puedo dar testimonio, no sé quién me había hablado así. Y todo lo que me hablaba se ha cumplido. Y es real, es verídico cuando Dios habla. Como decía este hermanito, decía, tenía ese lema de decir, Diosito es un chismoso. Vine a contarle a usted lo que voy a hacer, decía hermano. Vine a contarle lo que iba a hacer. Le digo porque te amo, no quiere que mueras avaliado. Porque si morías ahí, ibas al infierno directamente. Pero Dios no quiere que te vayas al infierno. Por eso Dios nos previene, hermano. Por eso Dios nos habla hoy. Pero a veces Dios nos habla, pero no queremos obedecer. Y por ende pasamos lo que pasamos a veces, porque no obedecemos. Pensamos que escuchamos la palabra y se nos pasa por un lado. No. Si la palabra nos habla es para que obedezcamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces era solo escuchar nada más. Es para obedecer, ¿no es cierto? Esa es la palabra, hermano, para ponerlas por obra. Moisés obedeció, llevó las tablas y dio los mandamientos. Y no solo Moisés escuchó la voz de Dios, hermanos. Escuchó el pueblo de Israel que hablaba eso. Escuchaban que hablaba con Moisés, dice que hablaba con una voz tan poderosa que tenían miedo. Dice que los montes temblaban cuando Jehová hablaba. Y ellos escuchaban que hablaba y vieron miedo y dijeron, no hable más Dios. Ya no queremos oír más la voz de Dios porque moriremos. Dios temor. Habla tú, Moisés, y nos hace saber y nosotros obedecemos, dijeron. Bien. Háganos saber a nosotros lo que dice Dios y nosotros que dijeron, obedecemos, ¿cierto? No es la palabra solamente para escuchar y no obedecer, es para obedecer la palabra. Porque la palabra de Dios es la que nos previene lo que va a sucedernos. Para que no nos suceda, hermanos, que nos salva.
Vamos nuevamente a la escritura. El 23 dice, y aconteció, dice, que cuando vosotros oísteis, dice, la voz de en medio de las tinieblas, y visteis, dice, al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí, dice, todos los príncipes de vuestros tribus y vuestros ancianos. Y dijisteis, he aquí, Jehová vuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Y hemos oído, dice, su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová, que dice, habla ¿a quién? Al hombre y vive. ¿Cierto? Ya no vive. Pues Israel vio que Moisés hablaba con Dios. Dios hablaba al hombre. ¿Cómo nosotros vamos a dudar de Dios? ¿No es cierto? ¿Cómo nosotros vamos a dudar que no hay Dios? Aquí nos testifica que Dios habla con el hombre. Moisés hablaba con el hombre cara a cara. Y era la voz tan poderosa que puede haber escuchado al pie del monte. Imagínense. Su voz es poderosa como Él es poderoso. ¿Qué más dice el 25? Ahora dice pues, porque vamos a morirse por Israel, porque este fuego nos consumirá si oyeremos, dice otra vez, la voz de Jehová vuestro Dios, moriremos. Tenían miedo, tenían temor por Israel, que no querían escuchar la voz de Dios porque era una voz tan tremenda. Imagínense. Y aunque por Israel no iba a la ofensa de Dios, se quedaba, dice, al pie del monte. Y escuchaban la voz tremenda, y ver ese fuego y el humo que estaba ahí. Así se manifiesta el Espíritu Santo. Como ellos escuchaban la voz tremenda. No solo el pueblo de Israel. 26 dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en el medio del fuego? Como nosotros lo oímos, perdón, y aún dice viva. Lo oyeron, aunque estaban al pie del monte. Entonces ellos tuvieron tanto temor que dijeron, acércate tú y oye las cosas, dice, que dijere Jehová vuestro Dios, y tú nos dirás, dice, mire, todo lo que Jehová vuestro Dios te dijere. ¿Y qué dice? Lean, ¿se está leyendo? ¿Y qué dice? ¿No está leyendo? Y nosotros oiremos y haremos. Entonces, ¿para qué la palabra? Para oír y obedecerla. A eso se refiere. Y se privilegio de nosotros escuchar la palabra para obedecer. No para oírla nomás, para obedecer. Para eso dejó la palabra aquí en la Biblia. Para obedecer. Porque en la parte de la Biblia que dice, no sean solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores que sin obedecer lo que Papá Dios nos está hablando. Entonces ya conocemos que Dios habla al hombre, ¿no es cierto? Dios habló con Moisés y Dios aún nos habla por la Biblia. Y de diferentes maneras Dios nos habla en este tiempo. Como les decía, Dios nos habla por medio de la Biblia. Nos habla por sueños. Nos habla por visiones. ¿Cierto? Por figuras. Nos habla Dios. ¿Pero para qué? Es para obedecerla. No es para pisotear la palabra. Porque cuando escuchamos y no obedecemos la palabra, estamos pisoteando la palabra de Dios. Estamos pisoteando las perlas en la palabra cuando no obedecemos. Qué bonito que se congregue, hermano, pero hay que escucharla y obedecerla. Vamos a otro libro, hermano, libro de Ezequiel 12.
Libro de Ezequiel capítulo 12. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. A ver qué nos dice. Gloria a Dios. Tenemos. Así que todos tenemos. Ezequiel capítulo 12, versículo 25. Sigue buscando lo que uno encuentra. Sí, capítulo 12, versículo 25. 25. Miren lo que nos dice, y así en sus Biblias. Porque yo Jehová hablaré, dice, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Amén. Como dice, que cuando habla Jehová, Él la cumple. O sea, Él se propuso hacer algo, Él la va a cumplir. Él cumple. Dios cuando habla es una realidad. Dios nos habla, como decía, por visión. ¿Cuántas veces yo me he hablado por visiones a mí? Incluso les ha contado a ustedes, ¿cierto? Cuando iba a ganar al presidente Rafael Correa, ya me avisó Dios. Dijo, va a ganar el presidente Correa, pero este va a traer el comunismo. Así me dijo, una visión. Por eso yo sabía quién era Correa, que él quería implantar el comunismo, porque Dios no lo hizo ver. Y el comunismo es que se dueña de tus casas, de tus propiedades. Y sucedió que quiso hacer lo mismo, tal como dijo Dios. Dijo que el 75% de nuestras propiedades que va a poner esa ley va a ser para él, el Estado. Y el 30% y el resto, dijo, el 75%, el 25% va a ser para nosotros, los reyes. Eso ya estaba bien. Pero gracias a Dios que no se dio por la misericordia de Dios. Si seguía en adelante, iba a suceder como dijo papá Dios. Yo sabía que era comunista, que iba a plantar el comunismo. ¿Quién lo hizo saber? Papá Dios. Pero a veces uno se habla incluso la semana de leche y no creen. No creen que Dios ha hablado. Y eso sucedió. Si no sabía de hacer el comunismo, pero nosotros fuéramos gobernados de los narcos de nuestras casas. No podían ni de resollar, porque si él te iba a dar preso, te iban a matar. Así como Venezuela. Así pasa. Venezuela que está, se levanta a hablar una palabra contra el presidente, preso o lo matan. Sí, Venezuela. Pero, gracias a Dios todavía no. Ya lo sacaron. Gracias a Dios. Los tantos años que lo tuvo de esclavo. No tenían que comer, comerían basura, iban a buscar basura a comer. Porque la planta era solo para ellos. Es el comunismo. Solo para ellos, para su familia. Acumulan riquezas. Y todas las plantas del Estado se lo acumulan para ellos. Es el comunismo. Entonces eso es misión de Rafael Correa. Una visión. Y así mismo ahora, creo que también le conté cuando iba a ganar a Daniel Novoa. Sí le conté que tenía una visión que iba a ganar él. ¿Acaso no ganó? Y lo vi en la visión que era un pajarito que volaba en alto. Un pajarito tiernito. Cuando el correo comenzó a volar, volaba en alto. A mí se ve que era él y que volaba en alto. Bien, entonces ¿quién lo puso a presente? Fue Dios. Lo que me lo revela fue Dios, ¿no es cierto? Entonces, pero mucha gente está contra él. De lo que ha puesto Dios está en la contra. Y aunque escuchen que Dios lo ha puesto, aún eso estaba contra el bueno, siendo cristiano el bueno. ¿Por qué? No sabemos escuchar la voz de Dios. Y cuando Dios dice que apoyar, ¿a quién ha puesto por Dios? ¿Cuánto dice amén? Cuando Dios habla que apoyar, ¿a quién ha puesto Dios?
Y hay que orar por él, apoyarlos. Así papá Dios habla. Pero para que nosotros sonreemos a las personas. Papá Dios habla hoy, mi tío. Ama a Dios. Él es vivo, es fiel. Hay una promesa que Dios dice: yo no haré nada antes que haga saber a vuestros siervos. Amén. ¿Quién leído esa parte? Amén. Yo no haré nada, dice el Señor, antes que haga saber a mis siervos. Yo pienso que alguien que vea con algo que por ahí que ya va a haber el día del juicio, que va a haber un terremoto tan grande, o qué sé yo, va a venir aquí, no lo creo. Porque papá Dios ha prometido revelar a sus siervos lo que va a hacer. Es un hecho. Amén. Incluso la patente que me reveló. Ese que tomó la patente, eso. Vi que venía una nube negra corriendo por el mundo y el que lo topaba moría. Y se fue la pandemia. Y fue la pandemia. Pues así Dios hace. Así habla Dios. ¿A quién le está hablando Dios? ¿Cuánto les ha hablado Dios así por visiones? ¿Quién les ha hablado Dios? ¿Sí les ha hablado? Por sueños. Por visiones, por sueños. Por O despierto para tu corazón. nuestro corazón. En tu corazón. Pero se han obedecido. Cosa es obedecer. Cuando habla vuestro corazón hay que obedecer. Si te habla de visión hay que obedecer. Te habla de visión por figuras, hay que obedecer. Por supuesto, si no sabe discernir las figuras, no sabe qué se va a hacer. Entonces, si debemos discernir las figuras, ¿qué vamos a hacer? ¿O qué va a suceder? Como una vez Dios me reveló que va a morir un pastor de mi iglesia. Él me reveló con figuras, con rostro de otra persona, no con el rostro de él. Pero ese instrumento que Dios me ha dado, me dijo, es el pastor Darío que me lo van a llevar. Y justo él andaba después del culto el domingo, nos quedaba dando estudio bíblico con nosotros. Y justo toma el tema de ese que hay de la fogata que acostumbraban a hacer en el Antiguo Testamento. Tocó ese tema, ¿no? Y le digo, ¿le puedo contar algo? Le digo, acerca de lo que usted está hablando. Le digo, pastor. Dice, cuéntale, hermano. Sí, cuéntale, hermanitos. Pero acerca de esta fogata que usted me hizo acuerdo, le digo que lo que soñé anoche. Había unas fogatas, dos fogatas, le digo, una fogata grande y una fogata pequeñita. Y esa fogata grande tenía una llama tan grande que hacía esa fogata. Al toque se levantaba esa llama, le digo. Y la pequeñita, si la atizaban, ardía más. Si la más atizaban, iba ardiendo un poquito más. La atizaban, iba ardiendo un poquito más. Eran dos fogatas. Pero ¿qué sucedió? Le digo. Que esa fogata grande se apagó. Y el que estaba haciendo la fogata se desapareció. ¿Y sabe cómo me dijo el pastor? Hermanito, que no seré yo. Mire, ¿qué no seré yo, hermanito? No le puedo decir, hermano. Dice que eso no le puedo decir, hermano. ¿Y los otro hermano? Digo, era yo. Era yo, le digo. Me falta pequeñito, digo. De más atizado, crecía, de más atizado, crecía. Pero el otro desapareció. Pero era un rostro diferente, esa persona que hacía la fogata, era diferente. Una visión diferente, o sea, por ahí habla por figuras, no era pastor, era otro rostro. Pero con el instrumento que Dios me ha dado, le dijo, es Darío, tu pastor Darío. Pero yo me quedé pensando, digo, otro rostro, no era él, porque yo estaba seguro que era Darío mismo. Pero ¿qué sucede? Que cuando murió, que era de piña, me fui gracias a Dios para reunirme en la iglesia cuando estaba bajando. En la iglesia estaba muerta, me fui, destapé
Pues ya lo vi en el rostro ahí. Era el mismo que se desapareció cuando estaba haciendo la fogata. Ahí lo conocí que era el mismo. Sí, cambió de rostro. Cambió totalmente de rostro. Pero ese rostro era el que yo veía en la visión. Mira, papá Dios tan lindo que es Dios. Ahí me dio como de mira, que te vi, aquí mismo. El mismo rostro, el que estaba haciendo la fogata y desapareció el mismo rostro. Pero era un rostro diferente, no era el mismo cuando estaba vivo. Ahí me lo confirmó el Señor que era el mismo. Así Dios habla, hermanos. Y lo publiqué, lo conté a los hermanos me llevaron a la contraria. Como siempre, a veces sucede. No creen lo que Dios habla. ¿Sabe qué decían cuando oraban? Cada oración desechamos, hermano, que quiere la muerte para el pastor. Siempre era esa oración. Desechamos a ese hermano que desea la muerte del pastor. Siempre era la oración de ellos así. Hasta el último. Hasta el último era la oración esa. Y ya en día jueves, creo que era el culto que teníamos de noche. Estábamos en el culto. Y sigue con lo mismo el líder. Desechamos a ese hermano que desea la muerte del pastor Darío, porque el pastor Darío vivió muchos años, de muchas iglesias. Levantará, dice. Desechamos a ese hermano. Y me dice, Dios, el Espíritu Santo me dice, levántate y dile que ahorita está acabando de morir el pastor. Le digo a mi esposa, le digo que estaba al lado, dice que acaba de morir el pastor y ellos están diciendo que vivirán muchos años. Y me levanto a decirle, y mi esposa me coge el brazo, siéntate, me dice. Ay, gloria a Dios. Me coge el brazo y me dice, siéntate, imagínate que siempre está mirándote mal, tantas cosas te llevan a la contraria, y vos qué más conmigo, ¿qué te van a hacer? Me senté. Ay, gloria a Dios. Y ahí está ella de testigo. Y me senté. ¿Qué digo? Murió el pastor, le digo a mi esposo, solo dice ella. No me dejó nada. Terminó de llorar, porque teníamos aquí, todo rapidito, viene la moto, traje ahí, con la moto. Estaba llegando aquí a la puerta, en la moto ya. Me llama el día que estaba declarando muchos años de vida al pastor. Dice, hermano, le cuento que acaba recién de fallecer, dice el pastor. Y yo ya lo sabía, hermano. Yo no creía que yo ya sabía. Yo no sabía que esto ya la verdad. Entonces, mire, Dios habla hoy. Dios habla a sus siervos. Ellos no creían, creo que hasta ahora creen. Porque siempre me llevaba a la contraria. Era un pastor de Dios. Y le pregunté a Dios, le digo, ¿por qué tú lo quieres llevar al pastor si es un pastor tan amoroso? ¿Por qué te lo va a llevar el Dios? Di cómo lo va a llevar porque se me va a perder. Y mira lo que va a hacer contigo. Cogió un machete, me siguió a matarlo con un machete en la visión. Y yo corrí adelante y él con un machete quería destrozar. Y la visión, otra visión. Y viene un ángel, dije, Señor, líbrame, Señor, sálvame la visión, sálvame, Señor, ayúdame, dice la visión. Y viene un ángel a cortar el oído. Entonces, ¿qué me dijo? Porque se va a perder y se va a poner lo que tú vas a enseñar. Por eso es que se lo llevaba. Porque se iba a desviar de la palabra. Y estaba desviándose porque ya estaba tomando una falsa doctrina de César Castellano en ese entonces. Entonces estaba ahí. Imagínense. Así habla Dios, hermano. Pero aún no queremos creer nosotros. Dios habla hoy, hermanos. Dios habla, pero para que obedezcamos. Por eso que es el tema, Dios habla al hombre. Dios habla a los hombres. Cuando tengas un buen pensamiento es venido de Dios. Tenlo por seguro. Siempre cuando te venga un buen pensamiento en tu corazón es venido de Dios. Obedece. Obedece. Obedezcámoslo. Tantas cosas que me sucedieron, gracias a Dios.
Hay cosas que yo le he obedecido enseguida y me ha demostrado su gloria como le obedezco. Me ha mostrado su gloria. Y sirve a Dios hoy día. Habla a sus siervos. ¿Cuánto lo creen? Es que no lo creen. Amén. ¿Qué no estás? ¿Ahí de la iglesia de aquí? Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. No queremos saber porque todavía no queremos. Amén. Alaba al Señor que vive. Dios habla hoy, dice la Biblia. Dice la bonita palabra de derramaré, dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Acaso no dice eso Dios? Amén. Sobre los ancianos derramaré mi espíritu. ¿Qué hará? Soñarán sueños, profetizarán. Pues, un joven de lo mismo. Y eso está haciendo en mí y quiere hacer en vosotros. Quiere hablar Dios a vosotros. Quiere hablar a vuestros corazones, hermanos. Solamente hablamos de vuestro corazón a Dios para que nos hable. Cuando tienes un buen pensamiento venido de Dios, téngalo por seguro. Es como le diga un ejemplo, dale un plato de comida a tal persona. No dudes en darle, así. Un ejemplo le pongo más. O si nos dice, anda visita a tal, anda visita. Y dale el evangelio. Dale las buenas nuevas, porque el evangelio es buenas nuevas. Para eso Dios te está hablando. Para que le visites y le dé las buenas nuevas, que es que hay salvación en Cristo Jesús. Esas son las buenas nuevas. Cuando Dios te habla, no te detengas. Predícale a tu mamá, predícale a tu papá, predícale a tus hermanos, a todo lo que es predícale. No te detengas. Ahí dice el diablo, no le digas nada porque se va a enojar. No le hagas caso al diablo, hazle caso a Dios. Dios dice, da el evangelio, escuchen o dejen de escuchar. Eso viene de Dios. Cuando te dice predícale, da el evangelio, háblale, es venir de Dios, pero el diablo te dice, no, porque se va a enojar, le va a sentir mal, le vas a lastimar, dice el diablo. Entonces otra vez le hacemos más caso al diablo que a Dios. Por eso le digo, siempre todo lo venido de Dios es bueno. Es para bien, no para mal. Si Dios te pone en tu corazón, darle a alguien el evangelio o hacer alguna cosa en bien, es venir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Vamos al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 22. Éxodo capítulo 20, versículo 22. Amén. Gloria a Dios. ¿Ya tienen? Vamos a ver que no tienen todavía. Busquen, porque esta es con Biblia en mano, hermanos. Amén. Vamos a la lectura. Parece que todo tenemos o todavía falta. ¿Encontraron? Todos. Vamos así con su mirada en las Biblias. Dice: y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. ¿Con quién? Vosotros. Con vosotros. Miren. Así no puede. Que vosotros sabéis que habéis hablado conmigo desde el cielo. Dios habló al pueblo de Israel. Qué maravilloso es Dios. Así como habló con ellos, hoy habla a vuestro corazón. ¿Cuánto dice amén? Amén. Hoy habla por visiones, hoy habla por sueños, hoy habla a vuestro corazón. Dios nos habla de diferentes maneras. Si algo malo viene a vuestro corazón, eso repúdialo, recházalo, porque eso no es de Dios. Pero si es algo bueno, obedece a Dios.
Todo lo que es bueno viene de parte de Dios. Vamos a leer. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. Todo el pueblo de Israel escuchó que Dios hablaba con ellos. Pero ellos tuvieron miedo, tuvieron temor. ¿Y qué dijo? Moisés: habla tú con Dios y nos haces saber a nosotros, y nosotros obedecemos. Entonces creyeron, pues, ¿verdad? Entonces dijeron: no hable Dios con nosotros, habla tú, Moisés, con él, con Dios, y nosotros solamente obedecemos lo que dice papá Dios. Eso está diciendo. Vamos a Éxodo mismo, ya que estamos ahí, 33:9. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 9. Gloria a Dios. Qué bueno, papá Dios. Pero mucha gente no quiere escuchar la voz de Dios. Y por eso va a dar cuenta su día ante el gran juez. ¿Tenemos? Amén. Me siguen con su mirada y dice: cuando Moisés entraba, hay que dar lectura a ese versículo durito, por favor. Amén. A ver, hermano. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. ¿Sí se dan cuenta? Amén. ¿Con quién hablaba Jehová? Con Moisés. Moisés. Hablaba con su siervo Moisés. Amén. Cara a cara. ¿Sí se dan cuenta? Él en ese entonces hizo hacer un tabernáculo y ahí se manifestaba. A donde quiera que llevaban el tabernáculo, ahí se manifestaba Dios y hablaba con Moisés. Ahora, ¿cuál será el tabernáculo? ¿Alguien que me puede decir? ¿Perdón? El Espíritu. Antes Dios hizo hacer un tabernáculo para Dios manifestarse allá a Moisés y hablar con él. Hoy en día, ¿cuál será el tabernáculo de Dios? ¿Perdón? No el tabernáculo. ¿Cuál es el tabernáculo hoy en día? Donde habita Dios. Y ahí hay una pista. En nosotros. Ah, eso, ya que le di la pista, hermano. El tabernáculo es este cuerpo de cada uno de vosotros. ¿Acaso dice la Biblia que habitará? Amén. El Espíritu de nosotros. Dios dice que habitará en cada uno de vosotros. Entonces el tabernáculo es nuestro cuerpo. Por lo mismo debe ser santo. Debe estar limpio. De ahí nos habla Dios. De ahí hablamos con Dios. Del tabernáculo hablamos con Dios. Miren, más bendición tenemos del pueblo de Israel. Más bendición todavía del pueblo de Israel. Y por ende, un día vamos a dar cuenta. Porque tremendas bendiciones que tenemos hoy en día, pero nosotros las despreciamos. No le obedecemos a Dios. No escuchamos su voz. Dios nos habla hoy en día a nosotros. Desde el tabernáculo nos habla Dios. Pues cuando viene un buen pensamiento, Dios nos está hablando. Cuando viene un buen pensamiento que hagamos a alguien un favor, Dios nos está hablando desde el tabernáculo. Cuando te viene una visión en sueño, Dios te está hablando desde el tabernáculo. A veces te viene visión por figura, te está hablando Dios desde el tabernáculo. ¿Acaso no está escrito que dice: y vendremos a Él y haremos morada en Él? ¿Y seremos qué? Uno con Dios. Este es el tabernáculo que está creado de Dios para Él. Él habita en tabernáculos hechos por hombres, como antes con Moisés. Él habita en un tabernáculo hecho por Él. ¿Cuánto dicen amén? ¿Y cuál es el tabernáculo hecho por Él? Por Dios. Hecho por cada uno de vosotros. Él nos hizo. Él nos formó. ¿Sí se da cuenta? Yo le digo, más bendiciones tenemos de los antiguos, hermanos. Más bendición tenemos hoy en día, porque Dios habita en vosotros y hay que dejarlo que habite en vosotros. Amén. Todos los días de nuestra vida. Por eso es lo que siempre uno se habla, dice: arrepiéntete, deja el adulterio,
Deja la fornicación para que ese tabernáculo esté limpio y Dios habite en ti. Arregla tu vida, se dice. Si vives en fornicación, cásate. ¿Para qué se dice eso? Para que ese tabernáculo sea útil. Venga y muere Dios en ti. No es que se habla muy alegre, no. Porque Dios dice que no habita en lo sucio, dice que habita en lo limpio. Pues es lo que la palabra nos dice. Arregla tu vida. Si estás en fornicación, cásate. Si el hombre o la mujer no quiere casarse, sepárate. Pero no es el pecado. Bueno, si quieres casarse, cállate. ¿Cuánto dice conmigo? Si no quieres, sepárate. Pero lo importante es que seas el tabernáculo de Dios. Lo importante es ser el tabernáculo de Dios. Cada uno de nosotros. Yo te viví años en fornicación con mi esposa. Años viví, como 20 años viví en fornicación con mi esposa, no me casaba. Mi esposa decía, voy a encontrar mi media naranja. Yo le decía lo mismo. Pues no nos casábamos. Ese nos decía el diablo nos tenía ahí cautivos. Pero cuando conocí de Dios y dijo, si quieres ser mi siervo, si quieres ser mi obispo, cásate. Ay, mi esposa me va a casar, ¿cómo debemos casarnos? Lo que así dice la palabra, que no debemos vivir en fornicación, porque los fornicarios van al infierno. Casémonos, no, que fiesta grande ni nada de fiesta grande. Hagamos una comidita y punto, y ya nos casamos. Contar que tengamos para pagar en el registro civil 50 que cobraban ese entonces, tengo ideas. 50 o 10 dólares, algo cobraba. Pagamos eso y nos casamos. No tenía ni cuenta ni para pagar un auto. El registro civil para venir de acá no tenía ni para pagar el auto. Pero cuando queremos cumplir, cumplimos. ¿Cuánto dice amén? Mi mamá me tenía ella se compadeció, pagó un auto y nos trajo. Yo lo tenía, pues. Ahí se ganó la bendición. Amén. Entonces, cuando nosotros nos proponemos obedecer a Dios, Dios mismo nos provee. ¿Cuánto dice amén? No de fiestas ni de lujo, no, haz tu comidita, es un arrocito con pollo, lo que más puedas, haz. Y si no puedes, te haces nada, pero contate que te casas. Cumplamos. Porque Dios te quiere utilizar como tabernáculo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos. Vamos al libro de Job 33. Job 33, hermanos. Gloria a Dios. Job capítulo 33, versículo 9. Perdón, versículo 14 al 16. ¿Tenemos? Los que no encuentran, busquen, hermano, con paciencia, busquen. Lo importante es que nosotros mismos veamos en la Biblia que dice Papá Dios. Job 33. Sí, Job capítulo 33, versículos del 14 al 16, quiero dar lectura. ¿Tenemos? Vamos a dar lectura así. Así vemos en su Biblia con su mirada, hermanos. Dice la bonita palabra. Sin embargo, dice en una o en dos maneras. ¿Qué dice? Es lo que decían antes. Dios habla de diferentes maneras. Pero el hombre que dice, No entiende. y en su serio, eso es lo que piensa, pero no entiende. No entendemos. O no queremos entender. Pero dice, vamos a ver. Sin embargo, dice, en una, dice, o en dos maneras habla Dios. Pero el hombre no entiende. Por sueño, mira que aclara, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen, sobre el lecho de la cama.
Entonces revela que dice al oído de los hombres y le señala su Consejo. alaban al Señor, hermanos. ¿Sí se dan cuenta? Amén. No es un invento que me creé yo. Es bíblico lo que estaba diciendo antes. Amén. Que nos habla en diferentes maneras. Incluso habla en su corazón, en sueños, en visiones. Como dice ahí en la escritura, dice no. Y así habla el Señor. Así me ha hablado a mí, hermanos. Y esto puede dar testimonio. Así me habla el Señor. Y cree que a vosotros también les quiere hablar, o a algunos sí les está hablando Dios. Amén. Amén. ¿Sí se dan cuenta? Pero ¿para qué? Para que nosotros obedezcamos. Obedezcamos. Para eso nos habla Dios. Cuando yo tuve la visión, dijo, van a haber pocos este día domingo. Y así veo, no me dijeron que iba a venir también. Me puse un poco triste en el sueño. Y van a haber pocos el día domingo. Papá ya me hizo saber, pero igual me puso triste. Aleluya. Y un poco triste cuando se van a mirar todos, hermanos. Y yo lo sabe que era un poco triste. Y me faltaban algunos. Ya lo sabía eso. Amén. Qué bonito, el domingo pasado estuvo lleno de cuenta. Vino todos los hermanos. Tal como yo me hizo ver. Así papá Dios es bueno. Aunque igual me puse triste. Dije, bueno, de pocos. Dios lo hace saber, hermano. Pero siempre le digo, hermano, Dios no hará nada antes que haga saber a sus siervos. Amén. Pero bueno, hermanos, no hay nadie como Él. No hay nadie en el mundo como Él. Papá Dios es bueno. Nos ama. Nos habla. Nos revela lo que va a hacer. Ahora más que de lectura de versículos 14 al 16. ¿Saben algo más? Durito, hermano, para que se escuche. Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Aleluya, ¿sí se da cuenta? Él enseña, o sea, miren, dice es consejo. Él enseña el consejo que viene de parte de Él. Pero para que nosotros obedezcamos, lo pongamos en obra. Por eso no son los sueños que vienen. O nos revelan el oído. A mí me sucede cosas que yo ahí estaba caminando y me revela el oído. Una vez estaba así, ya para dormir, como a las 8 de la noche, temprano, en ese entonces, con mi hijo. Con mi hijo estaba los dositos en ese entonces. Solo los dositos y me dijo, en el oído, me dijo, anda, visítala a tu mami. No, dije, oye, no estoy pensando, fui y me acosté, vuelta. Pero no me cambiaba la ropa todavía para dormir. Igual te digo a otros, anda y visítala a tu mami. Segunda vez. Vuelta. Anda y visítala a tu mami, más fuerte. Aleluya. Me levanté, le digo, vamos, mi hijo, le digo, yo me he hecho ver que vaya a visitar a mi mamá, no sé qué pasa. Me fui y lo visité. Ya le conté en la casa. Aunque mi mamá siempre me decía que no llegue más a la casa. Pero me dijo, ya le visité. Y anda, cuando la va para Dios, le viste, que obedecía el cuento y dice amén. Amén. Y me fui y le digo, hermano, va hijo mío, vamos, le digo, vamos. Y ahí se cae para allá. Yo me encuentro sentado al pie de la cama. Y él me dijo, papá Dios, conversar, yo explicarle el evangelio ahí. Y comenzó a salir una semana esto un humo así, de frente a nosotros. Un humo, la vida. Se lo manifestó. Y el ángel le dije que tuvo miedo. Ustedes no creían, yo no creía lo que el evangelio era de Dios. Tuvo miedo y rapidito se iba a la cama.
Ya dije que tuvo miedo, hermano, se subió a la cama y eso. Pero todavía sabe qué dice. Es un cigarrillo por ahí que puede estar quemando si uno que sabe. Pero yo de incredulidad todavía, imagínate. Y no había nada, estaba limpio, estaba arriba, así. No sabía nada. Entonces ahí se manifestó Dios. Bien. Mi abuela se quería mi mamá, no, son cigarrillos. Entonces, mira que hace suma de cigarrillos, no te voy botando fuera. Y no estaba limpio, gente no estaba así. Entonces, se manifestó Dios ahí. ¿Por qué? Porque yo le obedecí, dije, le voy. Tal papá Dios me avisa, no sé qué va a pasar. Y la visité. Por eso digo, hermano, cuando papá Dios habla a vuestro oído o a vuestro corazón, obedezcamos, porque todo lo que es bueno viene de Dios. Así que no dudes. Si Dios te habla algo bueno en tu corazón, obedece, que Dios te está hablando. Amén. Tantas cosas maravillosas que ha hecho papá Dios en mí, hermano, me ha hecho tantas cosas que yo no he pensado. No he pensado ver. Pero yo me da esta sorpresa, hermano. Pero yo pido siempre que me ayude a estar en su camino, nunca me apartaré de él. Le digo, Señor, ayúdame a no apartarme, porque dice tu palabra que piensa estar seguro de que no caiga, ayúdame para no caer. Así ahora yo. Imagínense que yo me pierda sabiendo tanta maravilla que ha hecho Dios en mí. Me pierdo, Dios bendito, no tiene perdón de Dios. Para nada, por nada. Por eso yo dame fuerzas, fortaleza, para no desviarme, para no irme al mundo. Por eso que ver cada uno de nosotros conmigo. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 18 y 18. Vamos a Deuteronomio. Bendito sea Dios en quien creemos, en quien confiamos. Amén. Le voy a pedir, hermano, que ore por su hermano, porque él no puede hablar muy bien, así que ore por su hermano. Amén. Ya se acuerda cuando ya está terminando. Amén. 18 y 18, ¿tenemos? Vamos a leer. Dice ahorita palabra. 18, hasta el 19. 18 y 18. Tiene la promesa de nuestro papá Dios. Profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, le dice Moisés. Y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo Le mandaré. ¿Se da cuenta? Hay promesa. Hay promesa de parte de Dios que levantará profeta en la iglesia para que les hable, para que les enseñe, para que les predique. Es una promesa de Dios, levantar profetas en la iglesia. ¿Para qué levantar profetas? Para alentar a su pueblo. Alentar a su pueblo, a fin que el hombre y la mujer de Dios sean apercibidos y sean edificados. Amados hermanos, entonces ya sabemos que Dios habla en estos días. Como dice la bendita palabra, hablará por sueños, cuando estás en el lecho, cuando estás durmiendo, te habla por sueños, te habla por visiones, también te habla al oído, te habla Dios, habla en estos tiempos. Pero, ¿para qué nos habla Dios? ¿Qué nos habla? Para que obedezcamos. Para que obedezcamos y nos edifiquemos, Señor. Nos edifiquemos cada día. No te dejes confundir del diablo, porque todas las cosas que vienen del diablo son contrarias a las Sagradas Escrituras. No te dejes confundir por el maligno, porque el maligno utiliza personas. No te dejes confundir por el maligno,
Porque el maligno siempre habla lo contrario de lo que dice las Escrituras. El diablo que te dice, no te congregues. Es una palabra del maligno. Porque tú tienes Biblia en casa. ¿Por qué te vas a ir a la reunión? También sabes la palabra, quédate a casa. Así te irá a decir a ti también. ¿Pero quién está hablando ahí? Es el maligno. No le hagas caso, es el diablo. Porque todo lo negativo que venga a nuestra mente, o alguien nos hable lo negativo a lo de la Biblia, es del diablo. Porque la bendita palabra que dice, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero el diablo dice, no, ya sabes la Biblia, quédate en tu casa. Y tú le ves a él y está con él. Entonces, ¿qué entra al diablo? Y estás abrazado con el diablo, porque a él le estás obedeciendo. Pero le digo, todo lo que es bueno que venga a vosotros, a vuestro pensamiento, a vuestro corazón, es de Dios. Y todo lo negativo que venga contra vosotros, no es de Dios. Todo lo negativo que nos haga oír a nosotros, no es de Dios, es del mismo demonio. Porque no quiere que obedezcas a Dios. Él no quiere que te congregues. Si vienen cosas buenas, obedece a Dios. Si vienen cosas negativas a la Biblia, no obedezcas. Es el maligno. Entonces, si Dios nos habla cosas buenas, es parte de Dios y obedezcamos y demos gracias a Dios. Amén. ¿Cuánto está agradeciendo a ella que vienen cosas buenas? Amén. Pero si vienen cosas del maligno, hay que decirle, papá Dios, reprende este devorador, para que no me hagan caer. O el Señor, en nombre de Jesús, te reprende. Mentiroso. Porque siempre está corta la palabra, es parte del maligno. El diablo no quiere que obedezcas a Dios. Él te quiere hacer caer en alguna cosa. Que no te congregues, que no hagas nada más lo que está en la Biblia. Ahí te tiene. Todo lo que es bíblico debemos obedecer. Todo. La palabra dice todos mis mandamientos. Si obedeceréis, dice en el programa, si obedeceréis, dice todos mis mandamientos. Todos. Y no le quitaré ni una tilde ni una jota a las Sagradas Escrituras para que no seas anatema. Pero no le han quitado versículos bíblicos. Cuanto más una tilde y una jota. Están viviendo conforme sus pensamientos y no como los de Dios. Entonces, para eso Dios puso siervos para que nos guíe la palabra, pero para que nosotros obedezcamos. Entonces ya sabéis, hermano, si viene un buen pensamiento, es de parte de Dios. Si viene un mal pensamiento, no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya conocemos, para eso Dios nos habla, para que pongamos por obra. Recuerden, hermanos, esta palabra que les digo. Todo mal pensamiento no es de Dios. Todo buen pensamiento es de Dios y obedece a Dios. ¿Cuánto más se concuerda con la Sagrada Escritura directamente? Dios quiere levantar profetas, evangelistas, pastores, para escuchar la voz de Dios. No escuches al maligno, hermano, no escuches al maligno. El maligno te dice que no te congregues. No, eso no es de Dios, eso es del diablo directamente. Y lo digo así, delante de Señor. Todo lo negativo es del diablo. Todo lo positivo, lo bueno es de Dios. Así que, hermanos, hagamos, congregamos. Seamos fieles a la congregación. Esto quiere decir, seamos fieles a la congregación. Aunque es pequeña, pero somos fieles a la congregación. Y si somos fieles a la congregación, que es pequeña, somos fieles a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque si hay palabra de Dios, no tenemos por qué irnos a la iglesia. Ahora, si quieres buscar una palabra que te agrade a la iglesia, cuando te hablan del mundo y no de Dios. Pero también te digo que perderás tu alma.
Porque a algunos parece la palabra le choca porque no quieren despedirse del pecado, se van a otra iglesia. Porque siempre lo va a estar tocando la palabra. Topando en la llaga. Porque el que anda en pecado tiene una llaga. Y se le va a doler. Y cada vez que le toque, se va a sentir mal y se va a sentir mal a otra iglesia. No es eso. Más bien, acerquémonos a Dios y obedezcamos a Dios. Amados hermanos. Porque cuando habla papá Dios, es realidad. Cuando habla papá Dios, es una palabra que no falla. Mis amados hermanos, con este mensaje espero que todos obedezcamos y sepamos oír la voz de Dios y aprendamos a oír la voz de Dios. Si Dios te pone a ayudar a alguien, hazlo, no dudes. Bueno, si Dios te pone a evangelizarle a alguien, no dudes, ande evangelizar. Dios ya tiene preparada a esa persona. Amén. Ya viene a Cristo. Sí, eso me explicó. También me estaba olvidando. Bueno, gloria a Dios.